¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos comentando este conjunto de preguntas. Si es que recién nos escuchas hoy, no has estado siguiendo los últimos puntos de vista, hay un grupo de ateos y ateas españoles que han creado supuestamente 101 preguntas, son muchas más que 101, pero han creado supuestamente 101 preguntas divididas en 10 rubros para hacer a aquellos que estamos a favor de la vida y en contra del aborto y de la eutanasia. Estas preguntas supuestamente deberían dejarnos a nosotros desconcertados, rascándonos la cabeza y confundidos, o en el mejor de los casos para ellos diciendo sí, tienes razón, el aborto tiene que ser legal y nosotros no tenemos por qué meternos. Pero justamente a pesar de que muchas de estas preguntas son retóricas y otras son abiertamente insultantes, ¿no? He omitido las preguntas insultantes, simplemente he comenzado a responder estas preguntas en los bloques en los que ellos las han ido planteando para demostrar que nosotros los católicos tenemos una postura muy clara a favor de la vida y tenemos respuestas contundentes a las preguntas que ellos hacen. Un paquete de preguntas que hacen lo ponen bajo el título de la violencia provida y te leo todas las preguntas juntas porque en realidad se basan sobre una falacia. Recuerda lo que es una falacia. Una falacia es una mentira con apariencia de verdad, ¿no? Entonces, la falacia es la siguiente. Dice, ¿qué sentido tiene defender una supuesta idea provida con métodos antivida? ¿Por qué los grupos antiabortistas son violentos, intolerantes y reaccionarios? ¿Quién puede ser tan hipócrita como para agredir o privar de la vida a una persona para salvar la vida de otro que todavía no tiene la capacidad de sufrir, de razonar, de pensar, que no tiene conciencia de sí mismo ni personalidad? Está hablando obviamente de un no nacido, ¿no? ¿Quién puede ser tan hipócrita y tan mala palabra acá, insulto, lo paso por encima, como para agredir a una persona sumida en la miseria de verse obligado a cortar la futura existencia de su propio hijo por razones que solo a él y su familia le pertenecen? ¿Por qué la gentuza que actúa así y es tan carente de comprensión y humanidad se autodenomina provida? ¿Por qué no te paras a pensar que lo lógico sería que antes de llegar a prohibir el aborto habría que prohibir a los antiabortistas, ya que en muchos casos son un cáncer social mucho peor, no solo por esta, sino por muchas otras ideologías, patologías mentales que comparten? Y defendiendo esas ideas y esas formas, ¿quién puede llamar asesino a nadie? Bueno, ya ves que las preguntas no son pues muy amistosas, ¿no? Pero se basan en la siguiente falacia, en que y estas preguntas las acompañan además con dos recortes periodísticos de un periódico muy conocido, El País de España, que es un periódico con agenda, y su agenda es todo lo que sea golpear a la iglesia está bien, todo lo que sea hablar bien de la iglesia está mal. Y es un periódico que por más que se denomina secular, que es vocero del Partido Socialista Español, con todo, y siendo marcadamente antirreligioso, si es que publicar una noticia a favor de los musulmanes, incluso los musulmanes fundamentalistas, sirve para atacarle a la iglesia, la publican. Si pueden publicar una noticia a favor de los evangélicos, que son una minoría, pero que puede servir para atacar a la iglesia o irritar u ofender a los católicos, la van a publicar. Es decir, la norma número 1 del diario El País es atacar a los católicos y a la iglesia católica a toda costa, ¿no? Entonces, el diario El País publica dos noticias separadas por el tiempo, una de las cuales consiste en una amenaza de bomba contra un abortuorio, o sea, una llamada clínica abortista en Madrid, y otra noticia de El País donde se ven unas pintas donde alguien supuestamente provida ha pintado las paredes de un abortuorio, de una llamada clínica abortista, diciendo asesinos y tal y cual, ¿no? Entonces, esa es la demostración, digamos, la prueba contundente, entre comillas, de estas personas para demostrar que los providas son en realidad agresivos, que son capaces de matar a las personas. Han existido casos peores en Estados Unidos, han habido dos sujetos, uno de los cuales puso dos bombas en dos clínicas, se convirtió en una de las personas más buscadas por el FBI. Una de las bombas dejó heridas a varias personas, incluyendo algunas enfermeras abortistas, y otro que le disparó a 3 médicos abortistas, supuestamente con la intención de herirlos en el brazo para que no pudieran realizar abortos, pero
con uno de ellos, obviamente se le pasó la mano. No es como en las películas donde uno puede disparar a la mano, a la pistola, al hombro y desarmar a una persona. En la vida real lo que pasó es que este tipo disparó cuando vio a este médico abortista en la cocina de su casa, donde lo estuvo acechando, desde afuera, desde el jardín, disparó con un fusil, le disparó al brazo efectivamente, pero la potencia de la bala del fusil le atravesó el brazo, le atravesó la caja torácica, le dio en el corazón y lo mató. Este sujeto escapó del país, regresó, fue capturado en Francia y ahora está en la cárcel en cadena perpetua, igual que el otro que puso la bomba, ¿no? Por más que se hizo una enorme propaganda a los casos de estas personas, nunca los periódicos que le dieron máximo reportaje a este evento lograron demostrar que estos dos sujetos desquiciados, completamente rechazados y denunciados por las organizaciones pro vida, tuvieran vínculo alguno con alguna organización pro vida de las múltiples y numerosas, grandes y pequeñas, que existen en Estados Unidos. Son sujetos que actuaron absolutamente solos, ¿no? Por su propia parte y completamente desquiciados y, como digo, denunciados por las personas que defienden la vida, porque efectivamente ven allí una hipocresía. El tema fundamental es que estas son excepciones, escandalosas, pero excepciones. La realidad es que, como digo, por eso se trata de una falacia, es exactamente la contraria. Yo he sido testigo de 2 marchas contra clínicas de aborto, 2 protestas pro vida, y una de las cosas que me sorprendió fue, primero, la bondad de las personas que estaban ahí de toda edad, madres con niñitos, jóvenes, varones y mujeres, de rodillas rezando el rosario, dando un testimonio hermosísimo, ancianos, ancianas, completamente cumplidoras de la ley en Estados Unidos. Obviamente yo simplemente era un observador, no podía participar porque si soy arrestado por la policía como una persona extranjera podría perder el derecho de ingresar a los Estados Unidos. Entonces nunca participé más que como observador, ¿no? Mirando esto. Me sorprendió en cambio el grupo de personas traídas por la clínica que probablemente fueran contratadas. Eran unas personas que se autoidentificaron como lesbianas, ¿no? Que decían cosas espantosas a las mujeres, a las adolescentes, a las niñitas, a las ancianas, ¿no? O unos tipos con unos pelos largos, corpulentos, desagradables, sucios. Los estoy describiendo, no crean que estoy exagerando. Los estoy simplemente describiendo, que les decían cosas espantosas a las ancianitas, a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas, ¿no? Había un tipo que le dijo, oye, si te provoco sexualmente, olvídate, a una ancianita que estaba de rodillas rezando el rosario, porque soy homosexual, ¿no? Así que olvídate de mí. Agresiones de ese tipo. Además, las golpeaban con los carteles. La policía no hacía nada. Varias veces han habido médicos abortistas que a la hora de entrar a la clínica han utilizado la excusa de que alguien estaba invadiendo su vereda y han atropellado a personas inocentes, algunos ancianos, atropellándolos, golpeándolos con el vehículo y aduciendo que simplemente estas personas se encontraban en la zona de no invasión de la propiedad privada, lo cual era falso. Se han trepado, subido con el vehículo a la vereda y en algunos casos la policía ha sido llamada a investigar porque se ven las marcas de los neumáticos trepando la vereda. Entonces, uno de los secretos más guardados por la prensa liberal es la cantidad de agresiones contra los defensores de la vida constantes. Y por otro lado, la naturaleza plural, pacífica, incluso festiva de quienes defienden la vida. Y pongo como testimonio a estos señores, por ejemplo, que son ateos abortistas españoles, las marchas de defensa de la vida en España. Festivales multitudinarios que han reunido a veces 20, 30, hasta 70.000 personas, que eran familias, personas cantando, orando, suplicando con el testimonio de su vida que se detuviera el genocidio de los niños no nacidos en España. Es decir, que estas preguntas llenas de odio se basan sobre informaciones aisladas de personajes que no representan al movimiento pro vida y que, por el contrario, de alguna manera ignoran lo que verdaderamente es el movimiento pro vida por un lado y por otro lado lo que verdaderamente es el movimiento antivida, que es el
violento, agresivo, prepotente, amargado y realmente desagradable, ¿no? Así que los hechos, no nosotros, son los que responden a esta tanda de preguntas. Que tengas un buen día.